El sistema financiero de LATAM está roto. Venezuela con hiperdevaluación, Argentina también, Colombia también siendo muy afectado. Estaba todo muy arcaico, entonces pues había una oportunidad muy grande. Cualquiera puede emprender, pero el emprendimiento no es para cualquiera. Ahorita con la globalización y con tantas formas de poder uno crear valor, pues para mí emprender fue siempre la opción. Quiero algo y se mete en la cabeza y soy muy decisivo. Para mí el tiempo nunca se recupera, es como el currency con el que uno paga para hacer cualquier cosa, porque no se puede retroceder. ¿Yo por qué lo voy a invertir mi tiempo a una empresa o a un tercero si no es para aprender? Como mucha gente me buscaba como, oiga, tengo 50 millones de pesos, ¿en qué invierto? Me enfoqué mucho en el trabajo personal, hábitos, cuestionamientos filosóficos, y ahí fue como, digamos, todos esos aprendizajes los que me llevé para poder conformar con Lucho y con Iván Litio. Una cuenta donde tú no puedes utilizar con tu tarjeta, tu plata no es una cuenta. Poder experimentar, poder hacer nuevas cosas, como motivar a las personas a que, hey, si la embarras no es que te van a echar, sino, ok, entender por qué la embarraste y cómo puedes tú la próxima vez hacerlo de una mejor manera. Yo sí creo que uno como ser humano tiene que dejar el mundo mejor de que lo encontró. Un gran error que haya hecho fue abarcar mucho y apretar poco. El poder estar presente y enfocarse bien en hacer las cosas bien hechas que uno quiere, porque si no hace uno muchas cosas mal hechas. Entendí el mundo financiero desde otro ángulo. Yo creo que un desafío muy grande fue... Bienvenidos todos a un nuevo episodio en el podcast de la Academia del Éxito. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Christian Knudsen, cofundador y actual CEO de Litio, una compañía que nos permite a todos los latinoamericanos ahorrar e invertir en dólares y en euros. Christian además es administrador de empresas del CESA, una de las instituciones más importantes de educación superior en Colombia. Y también ha pasado por Y Combinator, Stanford e incluso Reforge. En esta conversación vamos a hablar con Christian sobre su camino emprendedor que ha sido desde muy joven y todas las lecciones que ha traído este camino y que va a compartir el día de hoy. Christian, bienvenido al podcast de la Academia del Éxito. Santiago, muchas gracias. Christian, para los que no lo conocen, me gustaría inicialmente preguntarle quién es Christian Knudsen. Perfecto. Bueno, Christian Knudsen es un joven de 33 años, básicamente apasionado por hacer cosas. Deportista, me gusta jugar tenis, me gusta viajar bastante, comer, estar con mi novia, estar con mi familia conectado. También solucionar problemas, por eso soy emprendedor. Y estar aprendiendo constantemente cosas nuevas. Estoy aprendiendo a tocar guitarra, hago también kitesurf, eh, hago yoga bastante por mi novia es maestra, entonces termino siendo como de todo un poco, pero buscando siempre mucho ese balance. Justamente algo de lo que usted acaba de decir me llamó mucho la atención y es que a usted le gusta resolver problemas. Y a mí me gustaría que nos adentremos un poco en eso y es que generalmente grandes emprendedores pues como que vienen con esa pasión desde niños o jóvenes. ¿Hubo algo puntual en su infancia o en su adolescencia que usted cree que marcó su futuro como emprendedor? Yo creo que muchísimas cosas y yo siempre he buscado mi independencia, ¿no? Soy una persona muy independiente. Entonces, desde el colegio, yo, por ejemplo, era ese man que vendía bubalús, Coca-Cola, sándwiches, porque pues quería generar mi ingreso y no quería pues pedir una mesada o estar dependiendo y limitarme. Entonces siempre busqué, digamos, cómo poder hacer mis propias cosas. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que todo el mundo es un problem solver, debido a que pues uno tiene hambre. Antes le tocaba uno pararse con una lanza y cazar un mamut o mirar a ver dónde conseguía frutas para pues poder subsistir. Entonces hoy en día pues tengo un hambre, pues voy a la cocina, pido un domicilio o miro a ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces uno constantemente está resolviendo problemas, sino que uno muchas veces como persona puede entrar en esa zona de confort donde se acostumbra a los problemas y no hace mucho, pero en mi caso yo soy muy decidido a que, ok, quiero algo y se me mete en la cabeza y soy muy decisivo. O sea, literalmente como el tigre que está buscando la gacela para comer, ese sí, eso me ha caracterizado mucho. Entonces, esos son, digamos, los problemas que pues yo pienso mucho de qué es lo que yo quiero solucionar y a dónde quiero llegar. Y a partir de eso, pues ejecuto y pues creo mi plan. Muchas veces fallo, pero pues maximizo la probabilidad de poderlo resolver. Y mire que yo siento que muchas veces en la vida cuando uno en algo particular tiene éxito es porque nos obsesionamos con eso. Y yo siento que el emprendimiento puede llegar a ser una obsesión. Quiero plantearle entonces el siguiente escenario. Si el emprendimiento fuera una obsesión, ¿qué es lo que lo obsesiona tanto a usted para querer comenzar una y otra vez? Yo creo que la palabra obsesión no suena tan positiva. Y yo creo que todas las obsesiones, al igual que todos los extremos, son malos.
En algún momento el sistema se va a romper o la maquinaria, uno como persona, entonces yo estoy obsesionado con algo, entonces dejo todo lo demás botado. Entonces yo solo me enfocaré en emprender y en solucionar un problema, que hay mucha gente que se mete y le entrega su vida a eso, termina uno dejando de lado cosas muy importantes, ¿no? Como la familia, la salud, las experiencias, y ya después uno llega a sus 90 años, 120 años y se obsesionó con un problema, y uno, si lo resolvió, eso te va a hacer trascender y vas a estar feliz? Es una pregunta, digamos, con lo que uno debería preguntarse antes de obsesionarse o meterse en algo. O segundo, si fallé, entonces que fue un fracasado, en mal sentido, ¿no? Porque el fracaso a mí me encanta porque pues, uno aprende muchísimo, pero y tú vas a ser infeliz, ¿no? Entonces empiezan los arrepentimientos. Entonces, yo creo que es algo que va evolucionando y uno se le mete un problema en la cabeza y lo quiere solucionar. Entonces uno empieza a entender, hey, ¿cómo lo puedo solucionar? Se empieza a educar, se empieza a rodear de personas que lo puedan entender y empieza uno a trabajar hacia eso. Pero volviendo, digamos, al fundamental del problema y la obsesión, pues yo creo que uno se tiene que hacer muchas preguntas antes de, y es, ¿el problema que quiero solucionar es un problema relevante, tanto para mí o para mis objetivos? Y si mis objetivos terminan siendo, hey, quiero dejar el mundo un poco mejor, entonces terminan conectando con eso. Algunos problemas que no son netamente financieros y los puede solucionar y pues no se juzga, cada persona verá con qué tipo de problemas se quiere afrontar. Pero también un problema que valga la pena, ¿no? No que uno veo muchas veces que uno puede quedarse pensando en problemas que son obsoletos, inútiles o que no van con tu objetivo de vida y termina uno obsesionándose y se vuelve uno terco y soluciona ese problema y de la nada sacas la cabeza y es como, hey, pero mi objetivo de vida iba para allá, esa montaña, y estoy por allá en esa playa lejos simplemente persiguiendo el problema. Entonces yo creo que uno tiene que o debería, como por ciclos, volver a cuestionarse, hey, tengo este problema, me obsesiono, como dice que, o sea, se me mete en la cabeza y quiero resolverlo, pero siempre es ser la parada y la pausa cada cierto tiempo en esa introspectiva de, ok, ¿vale la pena este problema que estoy buscando? O con los nuevos aprendizajes de este camino que llevo resolviendo el problema, me han dado más inputs para poder decir, hey, tal vez ese no era el problema. Entonces, eso es como, digamos, el cuestionamiento, digamos, del método donde uno a veces se obsesiona y dice, es un problema y se muere intentando ese problema, pero si ya es definitivo y uno lo toma personal contra ese problema, pues yo creo que es muy divertido cuando uno logra encontrar algo como ese rival que pues al fin y al cabo lo que uno quiere solucionar, y cuando uno empieza a solucionarlo, pues obviamente pues se siente muy chévere, pero el problema de muchos problemas es que uno desbloquea ese problema y nacen muchos más problemas y termina haciendo ese juego infinito de DL, entonces pues nunca va a terminar. Entonces uno también tiene que ser muy consciente de ella, hasta dónde voy a llegar metiéndole el 100% de la energía, el 150% que uno da, o cuándo va a empezar a variar, ¿no? Entonces es complejo, pero no hay una respuesta, ¿no? Porque para cada persona puede ser muy diferente. Pero digamos en este momento yo como emprendedor con Litio, con mis socios, lo que estamos haciendo, estamos obsesionados con poder darle acceso global a las personas en economías emergentes y poder conectar los sistemas financieros que están rotos. Sabemos que los sistemas están rotos y ahorita hay toda una revolución de lo que está pasando con stablecoins, con cripto, con open banking, como que estamos viendo una era donde se están reajustando las piezas porque seguimos viendo con sistemas financieros de cientos o de decenas de años, tecnologías Swift, por ejemplo, que tiene décadas, y pues hoy en día con todo lo que hay es injusto con personas que vivimos, por ejemplo, en Colombia, de no poder tener mismas oportunidades financieras que una persona que nace en Nueva York simplemente por donde nació. Entonces ahorita digamos como esa obsesión de poder crear estas finanzas globales y poder brindar esta cuenta global a personas y negocios es algo que pues la verdad me divierte muchísimo, puede generar muchísimo impacto a nivel de desarrollo, tanto para las personas que viven en, en economías emergentes, tanto también nosotros como fundadores a nivel de aprendizajes y también pues de recursos. Entonces veo que está alineado, digamos, con esta etapa de la vida que uno tiene. Y quiero que sigamos en esa línea. Me gustaría entonces preguntarle, ¿usted cree en el balance? ¿Sí o no? ¿Y usted cómo lo maneja? El balance es fundamental para mí y es muy difícil porque va cambiando. Entonces una vez está balanceado y la pesa y de la nada uno empieza a trabajar un poquito más y se desbalancea. Entonces uno de la nada entonces empieza a descansar un poquito más, se enfoca en unos nuevos hobbies y un, es algo que va constantemente fluyendo y uno tiene que
ser muy consciente todos los días de buscar ese balance, porque o si no, en un momento puede quedar demasiado para un lado. Entonces, ¿cómo manejo el balance? Digamos, para mí son pilares fundamentales de mi ser, que son el trabajo, la familia, el deporte, la aventura, la intelectualidad, el espíritu y pues otros, la nutrición, etcétera. Y cuando uno empieza a entender cómo categorizar los que terminan siendo, digamos, en tres grandes cosas, que es como mis hobbies y lo que me estimula, incluyendo el trabajo, pues porque son unas cosas que yo hago, las personas con las que yo me rodeo y yo interno como persona. Y al entender esas, digamos, esos tres y sus subcategorías, pues uno empieza a entender, ok, tengo 24 horas al día, ¿a qué le puedo dedicar si voy a estar durmiendo 8? Me quedan 16, voy a estar trabajando 10, 12, a veces 14 o a veces 8, dependiendo pues obviamente de las jornadas. Entonces, quiero hacer deporte, quiero estar con mi familia, quiero tener tiempo de calidad con mi familia, con mi novia, quiero leer y aprender nuevas cosas, quiero tocar guitarra, quiero hacer nuevas cosas, pues está muy limitado. Entonces, yo creo que la capacidad de balancear es la capacidad de priorizar y entender uno muy bien qué quiere lograr, porque uno no puede hacer, el que mucho abarca poco aprieta. Y entonces cuando uno empieza a fallar, entonces al uno trazarse esos objetivos o problemas que quiere solucionar, puede uno terminar pues muy fácil, pues no digo muy fácil, pero es un arte pues que uno puede aprender de priorización para poder lograr equilibrar cada uno de esos pilares, porque si empiezas a balancearse uno de esos, hay un desequilibrio y empieza uno a fallar como un dominó de, hey, esto estoy mal con mi familia porque no hablo con ellos hace rato. Ok, entonces empieza el mal genio de los papás, digamos. Entonces uno empieza a sentir, entonces uno se pone mal genio porque están de mal genio, entonces uno también empieza con la familia, con la novia, después con el trabajo, con los colaboradores. Entonces yo sí siento que uno tiene que estar constantemente intentando recalibrar las cosas y es putísimo. O sea, eso me parece que es al fin y al cabo el arte de vivir, pero bueno, está uno aprendiendo cada vez más cosas más y eso pues sí, pasando el tiempo pensando y ejecutando hacia eso. Oiga, esa definición de balance, la verdad que me parece muy interesante porque pues creo que al final en gran parte del éxito de la vida es que podamos priorizar. Y quiero que ahora cambiemos de tema. Y es que usted no solo ha sido emprendedor en su vida, sino que usted también ha trabajado en el mundo corporativo. Por ejemplo, usted ha pasado por Henkel, Scotiabank, Imaginamos, Fitpal, entre otras empresas. Y me gustaría preguntarle, ¿usted qué se ha llevado del mundo corporativo y que a día de hoy, digamos que utiliza en su vida como emprendedor? Sí, o sea, me he llevado muchas cosas del mundo corporativo y el por qué, digamos, hoy en día en este momento yo no trabajaría ni trabajo en el mundo corporativo. Y me he llevado muchas cosas para no hacer también, pero otras cosas también interesantes de procesos, ¿no? El mundo corporativo termina siendo como esa etapa cuando la empresa está mucho más maduro, hay muchas más responsabilidades, hay, digamos, no sé, por ejemplo, un Henkel, que es una empresa que ha hecho IPO. Son empresas que ya están estructuradas y tienen unas responsabilidades a accionistas donde, pues, el incentivo es maximizar el valor de la acción. Y es lo que hace una empresa que es con ánimo de lucro. Entonces, empieza a haber una cascada donde, digamos, el CEO o el líder de la empresa, su mayor objetivo es maximizar el shareholder value. Entonces empiezan a haber muchos procesos para poder controlar y minimizar la probabilidad de que haya un riesgo donde eso no pase. Entonces se empieza a haber mucha burocracia, muchos procesos y muchas camisas de fuerza por esos incentivos, entre comillas, no diría que perversos, pero cruzados que la burocracia y la maximización o la optimización puede matar muchas veces la innovación, que a corto plazo puede costar un poco más, pero que a largo plazo termina siendo trascendental, donde pueden haber unas oportunidades 100x más grandes. Entonces, uno se lleva, digamos, como el orden y la forma en cómo está la estructura, que es muy sólida, digamos, en algunas empresas más grandes, pero me llevó no se puede matar la innovación, toca moverse rápido, el sentido de urgencia, el, la política, y pasa mucho, digamos, en las empresas grandes que se vuelven muy politiqueras, donde la gente empieza a saber con quién hablar para que le hagan favor, etcétera, donde no hay sistemas construidos donde haya una eficiencia, donde en verdad fluya todo y que se opere. Obviamente somos humanos, entonces ahí no, hay un día que se levanta de mal genio, se le murió el perro, se agarró con la pareja, lo que sea, pero eso es algo donde uno debería, pues, o lo que abstraemos, digamos, nosotros ahorita en el equipo que somos 30 y pico personas, 32. Mi objetivo es cómo puede uno moverse de la forma más rápido posible, innovando y
construyendo. Obviamente intentando maximizar el shareholder value, porque pues somos una empresa con ánimo de lucro, pero teniendo esa libertad de uno moverse y poderla embarrar, el poder experimentar, el poder hacer nuevas cosas, como motivar a las personas a que, hey, si la embarras no es que te van a echar, sino, ok, entender por qué la embarraste y cómo puedes tú la próxima vez hacerlo de una mejor manera, son, creo que, partes cruciales en una cultura para que las cosas se muevan rápido. Por ejemplo, Gmail nació en Google como un intrapreneur cuando el empleado pues creó Gmail adentro de Google, pero porque Google empujaba la parte de innovación y obviamente pues Gmail es un poquito arcaico lo que hay hoy en día, pero fue un caso de éxito y pues de eso hay millones. Pero es porque la cultura interna lo maneja. Entonces yo haber trabajado en Scotiabank, por ejemplo, en Henkel, son empresas muy tradicionales que tienen muchas camisas de fuerza, fluyen y funcionan, pero no es algo a lo que, digamos, yo aspire a llevar. Y si, digamos, mi empresa llega a crecer a un nivel donde pues ya termina siendo corporativa y empieza a dar ese tipo de estructuras, es donde yo personalmente estaría haciendo nuevas cosas porque me gusta mucho más la fase previa. Entonces, un poco de cómo yo, digamos, veo, tal vez en 10 años o en 20 años uno cambie el mindset y dice, estoy más tranquilo, me gusta más la estructura, etcétera, pero en este momento de mi vida lo veo de esa manera. Oiga, sí, y yo creo que uno, digamos que mirando su trayectoria, uno se da cuenta de que usted es alguien que realmente le apasiona es emprender y no necesariamente trabajar en un corporativo. Y esto lo digo porque también investigando un poco sobre su historia, vi que Litio no es su primera empresa. Incluso usted mismo decía que desde el colegio vendía todo lo que pudiera vender, pero usted también ha cofundado, por ejemplo, Maeselva, Value, Litio. Me gustaría preguntarle qué es diferente en cada experiencia. También LabGuy, que es otra empresa que está activa en este momento. A ver, yo creo que haber trabajado, digamos, en una agencia que se llamaba Codesign, que era una agencia digital cuando estaba en la universidad, unos amigos montaron, entonces ofrecíamos a empresas digitalización, páginas web, pauta, y teníamos, yo manejaba por ahí 45 clientes de todo tipo de industrias, entonces, que de ropa, que de café, que universidades, entonces era pues, de cosa. Después imaginamos, también, yo fui consultor para toda la eje de startups, sin haber montado nunca una startup, pero aprendí muchísimo. Y entonces vainas legales, vainas de ropa, H&M, entonces como uno tener como el conocimiento de todo un poco y entender que hay sistemas que funcionan, no importa que son frameworks, no importa para qué industria, sino es para solucionar problemas y para poder llegar a objetivos, es lo que me hizo a mí caer en cuenta de, ok, es en este momento mejor ser generalista, ir entendiendo, pero ser especialista en crear esos tipos de frameworks para poder crear valor. Y no, nunca me ha gustado, digamos, como meterme en solo una cosa porque uno, pues a los 20 años, uno todavía está siendo muy curioso, no es como que llego ahí, a los 20 años me quiero meter a una empresa y quedarme ahí los 50 años, no, eso, pues para mí era mucho lo que hacía en épocas anteriores, porque tampoco había muchas más opciones. Ahorita con la globalización y con tantas formas de poder uno crear valor, pues para mí emprender fue siempre opción, porque antes tú querías emprender y querías hacer marketing y traer gente, y fue pucha, te toca pagar 50 millones de pesos en el tiempo y no tenías esa plata. Tú hoy en día metes 50.000 pesos en Facebook y ya puedes generar tracción para que alguien pueda probar e interactuar con tu servicio. Entonces considero que hoy en día, en el año 2020, es mucho más fácil uno poder probar. Entonces, ¿por qué dedicar mi tiempo a otras personas? Porque pues el tiempo es lo más preciado que uno tiene. Para mí el tiempo nunca se recupera, es como el currency con el que uno paga para hacer cualquier cosa, porque no se puede retroceder. Entonces, por eso es más importante que la plata que cualquier otra cosa. Entonces, ¿yo por qué le voy a invertir mi tiempo a una empresa o a un tercero si no es para aprender? Y por eso tuve esas experiencias donde pude aprender, desarrollarme, aprender cosas tanto excelentes, muy buenas, otras cosas no tan buenas, para ya después poderlo dedicar mi tiempo para que cada iniciativa o cada, digamos, hora que yo trabajo y me levanto, lo hago para mí. Y estoy creando valor para mí o estoy perdiendo valor para mí, pero pues es mi responsabilidad, pues, hacerlo. Entonces, siempre fui inquieto. Empecé, digamos, en la universidad también con ese emprendimiento Maeselva, que era un e-commerce de cosméticos 100% naturales. Vimos en su momento como Frank Body, que es una empresa de exfoliantes, hace café. En Australia la empezó a romper, empezó a vender decenas de millones de dólares. Y dijimos como que pucha, nuestras amigas las están pidiendo,
desde Australia pagan más por el transporte que por el, o sea, pues por el shipping fee que por el producto. Entonces, un productazo. Estamos en Colombia, el café, obviamente, pues, va a ser mejor, unos 20 años. Entonces empezamos a crear con dos amigos eso. Nos tocó por una ingeniería química, empezar a crear producto, a hacer vainas de registro INVIMA, vainas legales, irnos a Buró en su momento, que era la feria más grande en Colombia, a vender y vender 2.000 unidades por semana, haciendo pitch. Entonces creo que fue una escuela muy bonita, por más de que terminé vendiendo socios y me di cuenta, digamos, cómo ha sido partes cruciales de mi aprendizaje. Y ahí mi aprendizaje fue principalmente, aparte de, digamos, todo el manejo de proyectos, etcétera, hay dos tipos de emprendimientos, que voy a resumir, solamente hay más, pero uno es el emprendimiento vitamina y el otro es el emprendimiento Dolex. El emprendimiento vitamina es el que uno se levanta y, pues, no sé, como el calcio o el magnesio, que uno lo toma pero nunca lo va a sentir. Simplemente uno lo agrega como un suplemento, una vitamina que uno toma porque cree, pero uno no siente un efecto inmediato. Eso pasaba, por ejemplo, con Selva. Entonces la gente interactuaba con el producto en la feria, se lo echaba y sentían el producto y decían, wow, espectacular, y pum, compraban uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero nadie se levantaba por la mañana a decir, uy, necesito un exfoliante de café. Entonces, eso se compara contra el emprendimiento o lo que se usa como el Dolex. Cuando la gente se levanta y dice, tengo una jaqueca, un dolor de cabeza, van a pagar lo que sea por un Dolex. Así el Dolex valga 500 pesos. Si no hay Dolex alrededor, van a pagar 50.000 pesos ya por un Dolex y lo pagan de una. Y esos son, digamos, los emprendimientos a los que yo me empecé a enfocar mucho más y fue un antes y un después de entender eso, en qué voy a dedicar yo mi tiempo y solucionar problemas, termina siendo algo más importante porque también era una retribución, tanto intrínseca, de cómo puedo yo dejar el mundo mejor, o tanto como de que estoy recibiendo también una recompensa por cómo estoy yo pudiendo solucionar el problema de las personas. Y ahí es cuando, digamos, saltamos de que yo tuve como esas paralelas, ¿no? Trabajando para otras personas, pero también emprendiendo paralelo. Lo hice siempre paralelo desde la universidad, pues con Selva, después con LabGae, después en Value, ya ahí fue cuando ya me dediqué 100% a ser emprendedor y ya después con Litio. Entonces, ahí fue como, ¿qué voy a hacer? ¿No? Siempre cuestionándose uno, ¿qué va a hacer? Hay un capítulo importante de cuando yo vendo a los socios Selva. Vendo esa compañía, termino con mi novia del momento, cierra la startup que se llamaba Mercadoni, que era competidor de Rappi, cierra, y a partir de eso, entonces yo quedo en cero compromisos. Mis papás, de hecho, también se van a vivir a Alemania en ese momento, que mi papá se vuelve embajador de Colombia en Alemania, entonces se van a ir para allá. Entonces yo empecé a cuestionar y dije, oye, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo ninguna responsabilidad, tengo la liquidación y pues a ver qué hago, pues como que me tomé un mes para pensar. Y en ese momento me acuerdo, me reuní con gente a ver si montamos un fondo para invertir en startups, con Luis, que hoy en día es uno de mis socios, y con Heinz, que es otro compañero que no hemos sido socios porque no hemos estado solteros en el mismo momento. Entonces él está en una startup, después nos montamos el nuestro, el man cerró, después él lo montó, entonces en algún momento va a ser un socio mío, un gran, gran emprendedor. Pero entonces empezamos a mirar y analizar todo. Y en ese momento me acuerdo que pasaron la lista de la gente porque había cerrado Mercadona a Scotiabank, Colpatria. Y me llaman como, hola, no, es que vimos tu perfil y nos encantaría entrevistarte. Yo, uy, un banco tradicional después de la experiencia de Henkel, digo, o sea, de ser lo más tradicional corporativo. Hmm, Pues bueno, pues igual uno siempre tiene que escuchar a ver qué pasa. Y paralelamente, eso fue como el 2018, 2019, estaba dando todo el boom de FinTech. Entonces yo estaba mirando y entendiendo de que en Latinoamérica, una oportunidad gigantesca es FinTech. O sea, uno no va a competir hoy en día en AI, en energía, o sea, es muy complejo. O sea, en la TAM para mí, el futuro es el agro. O sea, vamos a ser, digamos, los proveedores de frutas y verduras, digamos, a gran parte, diferentes partes del mundo. No vamos a competir en Deep Tech o en otras cosas donde pues, los estadounidenses, los chinos, los rusos, no hay competencia, pues. Entonces, en este momento, el sistema financiero de la TAM está roto. Venezuela con hiper devaluación, Argentina también,
Colombia también siendo muy afectado, entonces por todas las incertidumbres políticas y todo lo que está pasando macroeconómicamente en el momento, fintech era muy interesante. Y ya también si te metes micro, también todo el tema de pasarelas de pago, formas de pago, wallets, todo, no había nada. Estaba todo muy arcaico, entonces pues había una oportunidad muy grande. La cosa es que yo no entendía nada del sistema financiero. O sea, pues yo había estudiado administración, había tenido finanzas básicas, pues tampoco era ignorante, pero pues no conocía la industria. Entonces voy a Scotiabank, me entrevistan, me pareció interesante, el equipo muy chévere, conocí gente espectacular y entro a Scotiabank a entender mucho cómo funcionaba también un banco internamente. Entonces yo entré como líder de growth, tenía un equipo pues de 6 personas creo que era, donde solucionamos toda la parte de pauta y ver cómo podemos traer para la parte digital. Pero mi foco en Scotiabank, muy consciente, fue entender más cómo funcionaba el producto interno desde tarjetas, crédito, o sea, tarjetas de débito, crédito, créditos de la inversión, seguros, todos los productos de cómo funciona la estructura de un banco, ¿no? Que es, pues, es peculiar internamente. Entonces pude sacar, me reuní con muchos VPs, saqué mucho valor y entendí el mundo financiero desde otro ángulo. Y paralelamente, un compañero que yo había tenido antes, Simón, el montó Value, una empresa que pasa por YC, que YC, Y Combinator es la aceleradora más importante del mundo. Por ahí pasó Rappi, Airbnb, Platzi, también se conoce Litio. Entonces, pasa por ahí y dice: "Hey, yo necesito un líder de growth, asóciate". Yo ya haciendo advisor y yo dije, bueno, ya es el momento, tomo las riendas de mi destino y para adelante, y me mandé. Em, y ahí fue cuando me empezó a meter mucho más en temas de cripto y blockchain. Y ahí en esa empresa, en una fintech, donde mandamos remesas de Colombia a Venezuela, eso fue desde el 2017, 2018, para ayudar a todos los migrantes venezolanos que llegaban a pie y que pudieran básicamente mandar plata a la casa. Y era para mandar para viáticos, para medicinas. Entonces, cuando uno escuchaba las historias de los migrantes, era muy lindo en cómo nosotros estamos facilitando. No era solamente un producto financiero que en la banca tradicional es cómo enriquezo a los ricos y aplastamos a los pobres en el sentido financieramente, y eso termina siendo como muy bonito en cómo la tesis uno en verdad puede crear productos financieros que pudieran ayudar y mejorar a la sociedad. Y ahí nosotros con Value impactamos creo que 350.000 familias aproximadamente, donde hubo un movimiento social muy chévere de, ok, ya estamos dejando el mundo un poquito mejor, ¿no? Que suena un poco cliché, pero yo sí creo que uno como ser humano tiene que dejar el mundo mejor de que lo encontró. Es one job el que uno tiene como persona. Ya uno lo puede dejar extremadamente mejor, pero si uno lo deja peor, fracasó como humano. Entonces digo, ok, interesante, y empieza uno a meterse en ese rabbit hole y ahí nos vamos un poco de garosos, pues no de garosos, nos fuimos de entender cuál es la raíz del problema. Y la raíz del problema de la migración es porque la gente no estaba pudiendo subsistir en Venezuela. ¿Por qué? Porque había una hiperinflación, una hiperdevaluación nunca antes visto. O sea, ellos les quitaron creo que 18 ceros al bolívar en los últimos 10, 15 años. Una locura. Entonces la gente pues se iba a trabajar como rapitendero, a armar su vida. Mucha gente que llegaba a trabajar como rapitendero eran ingenieros, emprendedores, etcétera, y salen adelante. Y conozco muchos venezolanos amigos que empezaron como rapitendero y hoy en día tienen una empresota y la rompen. Entonces pues son historias muy bonitas, pero bueno, eso es conversación de otro momento. E intentamos nosotros de-dolarizar Venezuela. Dijimos, vamos a crear la primera economía cripto en el planeta, donde un sistema financiero estaba roto, Venezuela, donde la gente estaba buscando resguardo con el dólar. Entonces alquilaban la cuenta de Zelle, que Zelle es una billetera en Estados Unidos, un mecanismo de pago donde la cuenta podían recibir dólares, y alquilaban que el primo tenía a alguien tal. Entonces Zelle empezó a tener una adopción muy fuerte en Venezuela, pero empezaron a bloquear venezolanos porque pues sabemos la guerra que hay pues política entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces empezó a haber como una oportunidad gigante y dijimos, vamos a dolarizar Venezuela. Creamos billeteras, formas de pago. Yo lideré me acuerdo, el equipo de ventas, y en como 12 ciudades en Venezuela pintamos todo de azul en Value. Todas las tiendas, las pequeñas y medianas, la gente que vendía arepas, así como Nequi en su momento. Puta, 25.000, 30.000 tiendas pequeñas y medianas con Value, no sé qué. Y empezamos a escalar, pero hay un tema de timing, ¿no? El emprendimiento muchas veces es de timing, donde el no poder o el no tener
conexiones con el sistema financiero tradicional, no fue un producto que pudimos sacar en ese momento. Y ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, hoy en día es mucho más fácil, ya Mastercard, todo el mundo está conectado con el mundo cripto. Entonces ahí teníamos un ecosistema cerrado, entonces la retención no era tan buena y por eso no pudimos escalar más el producto. Y ya en un momento fue como, ok, no está tan buena la retención, el gobierno empezó a fichar al CEO, a mi socio pues estaba luchándole contra el dólar del mercado negro y ahorita está todavía pasando con empresas que están intentando hacer similares, cosas similares, pues el gobierno ahí las interviene. Entonces fue en un momento donde, ok, nos decidimos retirar y ahí donde yo monto Litio con Iván y con Lucho y hacer resolver pues problema que pasa directamente en Colombia, pero eso fue digamos como todo ese camino a llegar a lo que terminé haciendo hoy Litio y cuente con muchos aprendizajes a nivel desde la parte empresarial y de emprendimiento, acompañado, ¿no? La pandemia, donde pues en la pandemia nos encerraron. Para mí la pandemia fue un muy buen momento de vida. La verdad, pues soy muy agradecido porque tuve la oportunidad de poder estar en un espacio grande, donde pude hacer deporte todos los días, donde podía trabajar y tenía una razón para trabajar y pues trabajamos a veces 16 horas al día y le metíamos muy duro con value y me enfoqué mucho también en el trabajo personal en el sentido de hábitos, cuestionamientos filosóficos, entender hacia dónde quiero llevar mi vida, ¿no? Porque uno a los 20 y pico años ya estaba aprendiendo mucho, mucha gente pues sabe qué quiere hacer y tiene muy claro filosóficamente a dónde quiere llevar su ser o espiritualmente, pues alguna gente se ilumina, alguna gente nunca se ilumina, entonces a los 80. Y fue un momento donde pues uno estaba solo, yo también estuve solo en ese momento un buen rato y fue espectacular. Pude cuestionar en muchísimas cosas, pude evolucionar en muchas otras, aprender muchísimas vainas, conocer gente extraordinaria. Y ahí fue como, digamos, todos esos aprendizajes los que me llevé para poder conformar con Lucho y con Iván Litio. Y pues ahí es donde nace un tablero, la oportunidad donde entendimos pues todas las tendencias de fintech, que es lo que venía con la globalización y la dolarización y cómo la gente está atacando. Y ahí es cuando empezamos los primeros pasos de Litio. Oiga, realmente que una historia increíble, literalmente nos dio una masterclass de los distintos emprendimientos. Le agradezco, de verdad, mucho por compartirla. Y quiero que nos remontemos un poco a esos años y quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es un gran error que usted cometió, pero que a día de hoy agradece haber cometido? Yo creo que, yo sé, en un momento que fue abarcar mucho y apretar poco. En el momento me acuerdo que cuando estaba en Mercadoni y que también estaba con Maeselva y aparte también iba todos los días a hacer bootcamp, o sea, hiper juicioso, no negociable. También tenía una novia en ese momento, estaban mis papás y había mucha exigencia de todos lados, lo quería hacer extremadamente bien. Entonces, por eso el deporte, que ser el novio perfecto, que ser el hijo perfecto, que también ser un outperformer en Mercadona donde trabajaba, que era un ritmo muy, muy fuerte. Y eso me empezó a costar muchísimo, digamos, como hubo muchos roces con mis socios, digamos, de ese momento donde terminó, digamos, influyendo en el por qué yo también vendiera, hey, porque no podías dedicarle tiempo, no puedes estar como antes, etcétera. Entonces, eso, digamos, como que, ok, terminó haciendo eso fuera. Después también termina costando la relación, no solamente pues por eso, pero pues por otras cosas, pero también empieza a ver como no había foco en ese momento para poder dar como conectar de la mejor manera. Em, y, y también esto, pues el no estar tan presente, ¿no? El hacer tantas cosas que uno solamente está pensando en la próxima cosa. Entonces creo que, digamos, ese error de haber abarcado tanto, hoy en día me lo llevo con mucho en términos de foco y eficiencia. No es que hoy en día, digamos, haga menos cosas, no, pero hoy en día tengo la capacidad de poder entender cómo manejarlas y poder priorizar, que creo que lo mencioné antes, y ser muy claro en cómo uno poder manejar sus tiempos y sus objetivos, o si no, uno no lo va a poder hacer. Entonces creo que obviamente, pues en su momento fue como, uy, puta, la cagué, no dejé algunas cosas de lado que tal vez eran tan importantes en el momento,
Pero pues hoy en día son aprendizajes que uno le hace valorar y tener muy claro hacia qué le quiere invertir su energía porque el tiempo es limitado. Entonces, eso pues aplica yo creo que para todo dentro de nuevos hobbies, del trabajo, tiempo con la familia, calidad, con la pareja, también poder estar de calidad y conectado, hablando y no estar uno saltando haciendo cualquier cosa, que eso la verdad me cuesta hoy en día también, todavía porque es el celular, está todo el rato mandando cosas y todo el rato hay vergueros en la empresa, todo el rato están mandando cosas. Entonces, pues es bueno, o sea, pues un gran aprendizaje, pero es algo que todavía uno tiene que estar constantemente refinando, ¿no? El poder estar presente y enfocarse bien en hacer las cosas bien hechas que uno quiere, porque si no hace uno muchas cosas mal hechas. ¿Qué tal va el episodio? Excelente, ¿no? Lo que sí no es excelente es que más del 80% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal y eso que es gratis. Si quieres que sigamos trayendo los mejores invitados y creando el mejor podcast de finanzas e inversiones, emprendimiento y buenos hábitos, te invito a que te suscribas al canal, le des like a los videos y nos dejes en los comentarios todas tus opiniones. Créeme que tú eres pieza clave en este proyecto. Pero ahora sí, continuemos con el podcast. Quiero que ahora pasemos a una sección que me emociona mucho del podcast y es que hablemos todo sobre el litio. Ya nos contó un poco de sus socios, también nos contó un poco de que un día en un tablero, digamos, como empezaron a hablar un poco sobre la idea, pero me gustaría conocer puntualmente cómo fue ese momento en donde ustedes dijeron, oigan, vamos a crear litio, esta es la oportunidad del mercado, ¿cómo fue ese momento? Fue un paso a paso, no fue como un día de la nada nos levantamos y "Uy, vamos a hacer eso". Si no me acuerdo, yo había ya trabajado con Iván. Ivancho es un genio, es economista y físico, trabajó en el Banco Central, fue consultor McKinsey, una persona extremadamente organizada y estructurada, o sea, es un, como digamos, en un buen sentido, un robot, una máquina. Y con Lucho yo ya me conozco desde hace como 16 años. Desde el colegio, el amigo de mi hermano mayor, y ahí empezamos a conectar en su momento, y después trabajamos juntos en Mercadoni, y pues en la industria fuimos colegas, y ahí nos acercamos muchísimo. Hemos coinvertido en diferentes empresas. Em, entonces, antes de que pues ya tomamos la decisión de cerrar Value, nosotros ya estamos hablando, estaba Iván, había vuelto a Brasil, él había intentado emprender una vaina de fútbol, y también Lucho pues estaba en mi águila en ese momento. Y yo creo que me voy a tomar un café con Ivancho porque hace rato no lo veía. En la pandemia habíamos trabajado un huevo juntos, él era consultor externo de Value. Y ahí nos fuimos a tomar un café ahí en Canasto en 86. Y Lucho vivía en el 88 con 16, o sea, 3 cuadras. Y yo había quedado de echar tablero porque Lucho y yo hace rato queríamos como mirar a ver qué hacíamos. Y ahí es cuando le digo a Ivancho, hey, vamos para donde Luis que pues iba a ir a ver qué pasa. Yo tenía ya ahí el coso de, hey, por acá puede haber algo bastante interesante. Y fuimos a donde Luis, y Luis es una persona con la que uno puede echar tablero espectacular. Yo me acuerdo que en Mercadoni cuando teníamos problemas y echábamos tablero y resolvíamos, una persona que maneja muy bien el tablero y en su casa tiene un tablero gigante. Empezamos a rebotar qué está pasando en fintech, como que qué estamos viendo, las tendencias, y ahí empezamos a decir como no, pues es que la nómina de Value se había pasado a pagarse en dólares por deal, que es una empresa que paga básicamente hace el payroll. Mi Águila también, que era la empresa donde estaba Luis. Y lo que nos dimos cuenta es que eso fue entre marzo y septiembre del 2021. Toda la gente había tenido un increase de salario del 24%, que pasó el dólar como de 3.300 a 3.750, algo así, por solamente estar en dólares. Entonces decimos como, o sea, estaba hablando y fue como, bueno, es ridículo que uno simplemente por tener dólares, y no veía Google, dólares no hace 20 años, y la gráfica así, para arriba es, pucho, en promedio de un 10-15% de devaluación al año. ¿No se acuerdan en el 2014 cuando el dólar estaba en 1.800 pesos en el mundial? Y ahora, y en ese momento estaba en 3.600, y pues llegó hasta 5.100. Entonces era como, pucha, uno, o sea, porque nosotros que digamos estamos metidos en cripto, pues ya tenía mi cuenta en deal en dólares, yo pasaba todo eso a cripto, entonces yo manejaba todo en stablecoin, entonces yo no metía nada a pesos, y decía como, pucha, o sea, los pesos pues obviamente uno tiene que consumir para pagar en algunas cosas acá, pero yo le huía a los pesos y empecé a preguntar a amigos, ellos también como, oigan, ¿usted se cuenta en dólares? No, no, ¿por qué? No, no, no. ¿Usted cómo invierta? Entonces empezamos a entender que la gente que uno dice, hey, tú estás en teoría tener cuenta en dólares porque
fue, no sé, van mucho a Estados Unidos y nadie tenía. Entonces la gente estaba 100% expuesta a la devaluación del peso, del dólar, perdón, del peso versus el dólar. Y ahí es donde nos dimos como, pucha, o sea, yo era heavy user, soy heavy user de Binance. Y yo ahí tenía, pues, yo siempre USDT y toda la vaina, entonces yo ahí dije como, ok, pues, podemos ofrecer cuenta en dólares, ¿cómo hacemos? Y pues los tres llegamos al experimento donde decíamos como, hey, Santi, ¿quieres comprar dólares? Bueno, otro contexto es que mucha gente también, por como yo me había posicionado en la industria, metido en fintech, vendiendo de banco, mucha gente me buscaba como, oiga, tengo 50 millones de pesos en que invierto. Y yo, y a los asesor financiero, pues, o sea, entonces, y yo siempre decía, pues compré dólares o mételo en Bitcoin si es muy arriesgado, porque yo pues le creo mucho a Bitcoin, pero como pues si no tiene nada más que hacer, compré dólares mientras tanto, mientras pasa toda esta oleada, lo que va a pasar de la pandemia, que todavía hay mucha incertidumbre, y todo pues terminaba siendo una muy buena inversión en el sentido de pues que guardaba mucho el valor, pero igual eso pasaba desde antes, ¿no? Nuestros papás iban a la casa de cambio a comprar dólares y a meterlo en la caja fuerte, o sea, era un comportamiento que siempre ha pasado. Em, y, y ahí es donde empezamos a ofrecer cuentas en dólares. Y pues es prohibido tener una cuenta oficial en dólares en Colombia, por eso la gente lo hacía en Panamá, abrían una cuenta y tenían que depositar $10,000. O iban a Estados Unidos, sacan la visa y abrían una cuenta, pero la probabilidad que te la abrieran era muy baja porque si no tenías un proof of address, que es una prueba de donde vives, o Social Security Number, Bank of America, Chase, no te abren la cuenta. Es muy difícil. Tal vez un Wells Fargo, si la persona está querida, pero cada vez como que el mandato desde los bancos de no le abran a latinos es un tema, era un tema en ese momento. Digamos, bueno, es imposible. A mí me pasó, yo fui tal vez, yo tengo pasaporte alemán, también me ñanguearon, suerte, no me abrieron la cuenta, entonces era como, pucha, o sea, soy una persona mucho más eh, acorde a ser un buen cliente de banco que todas las personas que tienen que no, ni siquiera trabajan, etcétera, entonces era como, pucha, ¿por qué nos están cohibiendo? También como esa rabia de, o sea, ¿qué pasa? Empezamos nosotros a ofrecer wallets, básicamente, o no, perdón, ofrecer cuentas en dólares, ¿sí? Hackeado con wallets, en donde las personas pues, nos consignaban a nosotros en nuestra cuenta, nosotros con esa plata la convertíamos en USDT en Binance y empezamos a ofrecer, entonces, no, la cuenta de Santiago tiene $500, la cuenta de Cristian tiene $1,000, la cuenta de Carlos, tan, 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 y así uno empezaba, y la gente puede acceder a una aplicación que literalmente sin código hicimos, por Glide, creo que era pues un no-code. Y la gente entraba y veía su balance, la tasa del momento y el historial de transacciones. Y así empezamos y me empecé a dar cuenta que con 9, casi 10 de 10 personas que hablaba, todo el mundo abría cuenta. Entonces apalancamos mucho también como esa confianza en el que tenían en Luis, en Iván y en Cristian para empezar a, como con Friends and Family, a entender el proceso, etcétera. Hacíamos contratito por Notion, o sea, literalmente do things that don't scale, o sea, no empezamos a crear una aplicación, código, no, fue literalmente paso a paso. Y así empezamos a ofrecer cuentas en dólares. No puedes gastar ni nada con ellos, pero si necesitas retirar, pues te mandamos de nuevo a tu cuenta en Colombia. Y así fue como empezó Litio. Así, empezamos a onboardear a los primeros 100 usuarios las primeras semanas, 2 semanas. Ahí seguíamos como que, ¿será que sí, esto no? Y me acuerdo mucho un viaje a la semana que montamos Litio, ahí pues fue que ya Litio, etcétera, la landing page, todo. Voy a Medellín a visitar a una empresa de mi portafolio en que yo le he invertido y él me presentó con un inversionista de él y voy a tomar un café, un súper querido. Y me dice, no, sí, y yo no, una cuenta de, sí, yo vivo en Litio. Y yo, o sea, me acabo de salir hace 3, 4, 5 días, como así Litio. No, no, sí, pues mi esposa me lo mostró porque una persona la vio por el Uniandinos, creo, pues mis dos socios son de los Andes. Y yo como, uy, qué puta, o sea, un man en Medellín, random, a los 3, 4 días me está hablando y yo, uf. Y hermano, yo me registré y todo, me parece muy interesante. Y yo, ok, empezamos, entonces dije, no, pues levantemos, levantemos ronda a ver qué pasa, una presemilla para ver si podemos contratar ingenieros. Y bueno, salimos a buscar y vamos a levantar $500,000 de una pre-seed. Y en ese momento, pues, hay ciclos económicos, ¿no? El final del 2021 fue un ciclo de, pues, mucha abundancia donde era mucho más fácil el acceso a capital. Salimos a buscar $500,000 y levantamos casi 4 millones. Y eso nos dio a nosotros un firepower para empezar bastante robusto la compañía. Ahí nos pues cerramos también Value, yo me traigo como a 8 personas de Value, Luis se trae también gente de Mi Águila, Ivancho también se trae gente con las que había trabajado y empezamos a formar un equipo y salimos
con una billetera, tu billetera, tu cuenta en dólares, ahí pues sin tarjeta ni nada, entonces empezó como una cuenta en dólares para que la gente pudiera como ahorrar dólares. De hecho, mucha gente dice, ah, no, sí, ahorrar e invertir en dólares con litio, y pues ha ido cambiando la narrativa. Antes de que quede Petro como presidente, el jueves anterior nos lanzamos en Última Hora con un post de llega tu cuenta en dólares a Colombia, y ese post tiene como 80.000 likes y la gente, o sea, de la nada 20.000 personas registradas, o sea, fue una locura. Y el domingo queda Petro y todo el mundo pues se caga del susto. ¿Y qué pasa? Se nos explotan los servidores de tanto tráfico que hubo. Decenas de miles de personas intentando ser transparentes. Entonces nosotros tenemos una infraestructura pues que acabamos de montar hace unos meses pues para soportar 100, 500 personas, 1000, pero llegan decenas de miles de personas a intentar pues de cuidar sus pesos y convertirlos en dólares. Y ahí empieza uy, acá hay algo muy interesante. Todo el equipo éramos como 12 personas, todos de servicio al cliente, todos los días hasta las 11 de la noche porque llegaban transacciones. O sea, no estaba, o sea, hicimos una Project X, como la película esa que una casita de la nada, entran 1.500 personas en una fiestota. Bueno, eso pasó, digamos, como en ese caso, todo que ha vuelto pedazos. Entonces ahí fue como, ok, sigamos, y pues son happy problems, ¿no? Como todo se está rompiendo, hay demasiado, eso es lo mejor que puede pasar en una aplicación. Y ahí empezamos a evolucionar, a entender mucho el producto. Y en los últimos 4 años han pasado muchas cosas, hemos pues iterado muchísimas veces. Pasamos por Y Combinator, que es la aceleradora pues más importante que mencioné ahorita. Em, y nos hemos rodeado de gente pues extraordinaria, inversionistas, compañeros de trabajo. Y hoy Litio ha logrado construir una cuenta global donde puedes acceder a una cuenta en Estados Unidos, una cuenta en Europa, o sea, recibir transferencias de Bank of America, de Chase, de cualquier lado, o de Deutsche Bank, de CaixaBank en Europa, para que entre a tu cuenta en litio y puedas bajarlo a Colombia en segundos, al igual que puedes traer plata de Colombia y mandarla también a esos países. Entonces estamos construyendo la verdadera cuenta global para cualquier persona y negocio que puedan hacer transacciones internacionales o guardar valor o gastar. También abrimos la tarjeta Mastercard, fuimos la primera tarjeta Mastercard en dólares digitales en Colombia, y a raíz de eso pues hemos venido escalando muy fuerte. Los casos de uso, digamos, las personas a las que más atendemos en la parte de consumidor final son trabajo remoto, personas que quieren dar su salario, que utilizan normalmente, no sé, PayPal o otras herramientas, banco tradicional, les cobran el 6-7%, con Lito lo hacen al 1% más o menos. También viajeros, personas que se van a Europa, Estados Unidos y gastan en otras monedas y utilizan su tarjeta en Colombia o pues de otro banco, les cobran hasta un 4% por el fee internacional pues, de transacción, más la tasa, que es una tasa poco favorable. Entonces también el viajero empezó a utilizar muchísimo litio, lo utiliza pues fuertísimo. Y por otro lado, tenés a la gente que ahorra e invierte, porque pues en litio también puedes acceder a un 6% de efectivo anual en dólares y euros digitales. Y así pues tú puedes empezar también como los ahorros que quieres para un viaje o para tu maestría. La gente lo va guardando y va pues no solamente teniendo el cash, sino generando también un poco de rentabilidad. Entonces es lo que digamos hemos venido construyendo para las personas. Ya son 110.000 personas que tienen cuenta activada, pues plata con nosotros. Hemos transaccionado cientos de millones de dólares, custodiamos pues o facilitamos pero el acceso a decenas de millones de dólares de los usuarios para que pues puedan proteger su plata y utilizarla en como quieran. Y para las pequeñas y medianas empresas también habilitamos la forma en cómo puedan mandar plata. También una cuenta global, pueden transaccionar internacionalmente, gente que envía plata a China, gente que recibe plata en Estados Unidos, gente que trae plata a Europa, muchas, o sea, de todas formas, porque nos dimos cuenta que la tecnología blockchain pues es fundamentalmente mucho mejor para mover valor de lado a lado que lo que eran rieles Swift, por ejemplo, que es demorado, arcaico, se demora muchísimo, es costoso, y por eso ahorita estamos viendo un boom y una revolución en el mundo financiero con el stablecoin, donde Litio fue de los pioneros que ha puesto, digamos, los pasos en firme para toda esta nueva etapa, lo que se viene. Entonces lo que hemos venido, digamos, construyendo hasta el momento, y más adelante se viene pues la experiencia 360, ¿no? Mandar plata a cualquier lado del mundo. Ahorita, digamos, ya estamos live en Perú, Chile, México, Argentina también. Se viene Centroamérica, se viene también Bolivia, otros países estratégicos interesantes. Más adelante África, Sudeste Asiático, todas economías emergentes, para que con una misma aplicación tú puedas estar en cualquier lado. Y eso yo creo que es algo muy valioso que antes ni se podía soñar en que no, pues yo ahora es cash, uno salía y viajaba con cash.
Hoy en día, pues las finanzas están revolucionándose y todo, pues gracias a las nuevas tecnologías y pues a las empresas como Litio que están marcando esa pauta y esa diferencia, sí, esa punta hacia esa parte de innovación. Oiga, realmente que muy interesante todo sobre la historia del litio y tengo algunos comentarios que me gustaría hacer. El primero es que creo que yo vi gran parte de esa historia. A mí incluso me contactaron para la ronda presemilla, me acuerdo. Desde ese entonces yo estuve bien conectado con litio. Me contactó Iván en ese momento. No invertí. Entonces no sigan mis recomendaciones de inversión porque miren lo que han logrado y yo no invertí. Pero realmente que me parece fascinante como la trayectoria que han traído. Totalmente de acuerdo con lo que usted decía, el comentario de la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Esta semana estuve dando una charla y me sorprendía cuando revisé en el último siglo, bueno, pues en el siglo XXI, el peso colombiano ha perdido 77% de valor frente al dólar. Y esto claramente nos dice algo y es que uno debería ahorrar e invertir en dólares. Y el último comentario, pues un agradecimiento al presidente Petro, porque gracias a Petro el litio subió muchísimo en sus usuarios. ¿O usted qué diría? Es un tema complejo porque pues yo procuro alejarme mucho desde los puntos políticos. Yo creo que el que haya una volatilidad tan alta en la moneda de un país no es que sea positivo para el litio, sino que es negativo para una economía porque no hay estabilidad. Y la inestabilidad, perdón, cohibe oportunidades. Entonces, pues toca ver es cómo nosotros, los empresarios y emprendedores en el país, podemos aportar para que dentro de esa inestabilidad hay muchas oportunidades, podamos aprovecharlas para poder seguir construyendo país. Entonces es un camino que muchos emprendedores, y allá digamos por la noche que estuve en la gala de Endeavor, donde habían cientos de emprendedores y me impresionó, o pues no más que me impresionó, es como ya uno verlo porque uno ve en LinkedIn la cantidad de empresas que hay, pero ya materializarlo y gente extraordinaria, cómo están creando valor y yo creo que eso son las oportunidades, más que uno echar, apuntar dedos o quejarse, es ok, estamos viendo una realidad que ya está, cómo podemos nosotros poner nuestro granito de sal y poder tomar las riendas y en verdad poder solucionar diferentes problemas para poder pues avanzar y que Colombia pues siga evolucionando y pues también yo veo Latinoamérica en general como un país porque pues si uno ve Latinoamérica como un país termina siendo como la tercera o cuarta economía más grande del planeta, ¿no? Con como 500 millones de habitantes, más grande que India y que otras pues superpotencias, entonces son subdinámicas que funcionan, pero yo sí creo que no solamente Colombia, sino todo el continente tiene siendo una oportunidad para poder resolver este tipo, digamos, de problemas muy interesante. Algo que quiero que hablemos es de la monetización. Ya creo que hemos hablado mucho sobre el litio, lo que hacen, el valor que le dan a la sociedad. Me gustaría entender su modelo de negocio, cómo ganan dinero. Litio gana dinero de dos maneras muy sencillas. Uno es de manera transaccional y la otra es por compartir, digamos, ingresos sobre activos que se invierte. La primera es cada vez que alguien utiliza la tarjeta Mastercard, digamos, pues mono de negocios, es el comercio se le cobra siempre el 1.6% y es uno, bueno, digamos un 2.53%, la mitad de eso va para el que emite el datáfono y ese otro 1.5% termina yendo para el que emite la tarjeta y la franquicia de las tarjetas como Mastercard o Visa y eso, digamos, pues ya se reparte entre el negocio. Entonces, es una forma en cómo generamos. Y segundo, es como Litio también funciona como una casa de cambio digital, donde pues compras dólares a cierto precio y cuando vendes dólares también está a cierto precio. Entonces, hay una diferencia que se llama un spread, donde pues entre cuando hay gente que vende y gente que compra, pues Litio, digamos, gana esa diferencia entre las dos tasas. Y hay algo muy importante de litio y es la rentabilidad que dan en la cuenta. Y yo creo que es algo de lo que más hablan las personas. Me gustaría preguntarle cómo logran dar esa rentabilidad a sus usuarios. Nosotros ofrecemos los litio pods, que son al fin y al cabo el vehículo donde las personas pueden bloquear su plata y generar hasta 6% efectivo anual en esa rentabilidad. Lo que hace litio, básicamente, nosotros venimos trabajando con un partner que se llama Open Trade y ellos trabajan de la mano con Sigma Capital, que es un fondo pues auditado de los mejores del mundo, imagínense como un BlackRock, pues
Y lo que ellos hacen es que ellos pues invierten entre bonos del tesoro, deuda privada, etcétera. Digamos, en los términos y condiciones se puede entender un poquito más de pues cuáles son exactamente los puntos en donde nosotros facilitamos que el usuario pueda invertir, porque el litio nos queda la rentabilidad, sino que facilitamos a que el usuario pueda acceder a ese vehículo de inversión para que reciba esa rentabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros lo manejamos? Entonces, hay deuda privada de empresas pues de muy bajo, pues de un nulo riesgo, imagínense un Apple o empresas así pues que pues no van a entrar en default. Entonces, ¿cómo nos logramos conectar a que las personas puedan recibir una rentabilidad? Digamos que usted nos ha contado la historia de inicio hasta la actualidad de litio. Me gustaría preguntarle cuál es el mayor desafío que han afrontado y que han hecho para superarlo. Y ha habido muchos desafíos, pero yo creo que un desafío muy grande fue el entender quién era nuestro usuario de verdad. ¿A qué refiero de verdad? Es que en Montolitio tuvo cientos de miles de personas metidas y no sabíamos quién era el usuario. Pero, hey, ¿qué es usuario? Y yo, no, pues cualquier persona que quiera protegerse de la evaluación. Y empezamos a entender, a meternos en la data por semanas y nos dimos cuenta que los usuarios que al fin y al cabo movían la GUE, que eran usuarios que necesitábamos en litio, eran los usuarios que son trabajadores remotos y necesitaban traer su salario, tenían una retención alta, buenos tickets. Y segundo, el usuario que viajaba y que tenía una frecuencia donde estaba recargando la cuenta frecuentemente, después iba a un viaje y consumía. Son, digamos, como los dos nichos más importantes. Había uno terciario, que es el ahorrador, pero pues un usuario que no representa mucho para litio porque mete plata y desaparece y no va. Y nosotros en un momento dábamos el 8% y parte de eso era financiado por nosotros de recursos propios. Entonces no nos pegaba ni para montar un negocio sostenible. Y segundo, eran usuarios que están como buitres, solo queriendo la rentabilidad. Entonces una decisión muy difícil fue como, ok, vamos a quitar y vamos a flush, como vamos a sacar a todos los usuarios que lo único que están haciendo es que perdamos plata versus los usuarios que sí nos están trayendo valor y que les estamos trayendo valor. Porque pues cuando uno regala plata, imagínense las empresas de domicilio cuando regalan hamburguesas, obviamente van a crecer. Quien no quiere una hamburguesa gratis, pues obviamente soy activo. Y el momento que te cortan la hamburguesa, pues ya has de usar la plataforma, entonces nunca vas a poder rentabilizar. Entonces, lograr entender en qué momento uno tiene que sacar y cortar y ahí nos tocó cortar la mitad de los usuarios activos que teníamos fácilmente que se fueron porque les cortamos eso y empezamos a cobrarle, de hecho, por ciertos movimientos que nos hacían perder plata, una recarga de 5.000 pesos, pues valía, o sea, el porcentaje de la recarga que nos costaba a nosotros era muy alto, entonces si era una transacción menos de $20, cobramos, no sé, 20 centavos. La gente que era muy a la minucia de que hacía muchas recargas en vez de una grande, pues porque, no sé, entonces empezamos a moldear a que la gente pudiera empezar a utilizar el producto a como pues fuera un gana-gana, porque pues una práctica tiene que ser sostenible, si no es sostenible pues no va para ningún lado y está pues condenada a morir. Entonces fue digamos algo pues que ayudó mucho a la empresa a llegar a un punto de inflexión y nos cogió el rumbo, pero también fue duro de decir, hijo, pues vamos a sacar a miles y miles de usuarios porque no traen valor, entonces uno tiene miedo, ¿no? O sea, uno está aferrado a ver el crecimiento, entonces eso yo creo que fue un momento importante. Y justamente, digamos, la siguiente pregunta que quería hacerle es, ¿cuál es, por el contrario, el mayor acierto? Pero, ¿cree que el mayor acierto es justamente haber tomado esa decisión o cuál es el mayor acierto que han tenido en la historia del litio? Y si yo no creo que hay como tal un mayor acierto, porque yo lo veo como una secuencia de eventos, de sucesos, donde uno hace una acción y haz de cuenta como uno abre una puerta y al abrir esa puerta te encuentras muchas puertas más y seguir abriendo, entonces como la probabilidad de los nuevos eventos que van pasando. Entonces yo creo que un gran acierto, pues si lo queremos llamar así, fue implementar la tarjeta y empezar a integrarnos desde el día cero para ofrecer una tarjeta. Porque lo que nos dimos cuenta rápido es que la gente lo que necesita era, o sea, una cuenta donde tú no puedes utilizar con tu tarjeta, tu plata no es una cuenta. O sea, es un resguardo de valor. Pero si tú en tu Bancolombia o en Nu no tuvieras Mastercard y dice no puedes utilizar la plata para comprar un pan, se vuelve obsoleta porque te tocaría ir por cash o por un cheque todos los días al banco, sacar o provisionar y ir a pagar. Entonces, al fin y al cabo, un banco o una entidad que guarda, custodia plata, se vuelve obsoleta si no hubieran los mecanismos para que la plata funcione, ¿no? Porque si no, solo es como una caja fuerte. Entonces, la tarjeta yo creo que fue un cabezazo muy fuerte, que eso, por ejemplo, en Value nosotros nunca lo contemplamos.
y eso fue lo que nos hizo tener un ecosistema cerrado versus tú ya conectarte a los rieles. Entonces yo creo que pues la tarjeta fue un punto de inflexión muy grande. También el haber habilitado, que es otro, digamos, punto antes y después, haber habilitado y conectarnos a los rieles del sistema financiero de Estados Unidos, al habilitar una cuenta bancaria para que tú puedas recibir una transacción de cualquier banco y tú tengas una cuenta bancaria en Estados Unidos. Eso fue un cabezazo porque pues antes sí tienes una cuenta en dólares, pero no estabas conectado, entonces no puedes recibir transferencias de Estados Unidos o enviar. Entonces era como, sí, tu cuenta en dólares, pero cerrado en el ecosistema colombiano. Al habilitar eso, digamos, para Estados Unidos y para Europa, pues nos globalizó en el sentido de poder recibir todos esos pagos y poder enviar pago y conectamos los rieles. Y eso también fue una antes y un después que nos disparó bastante fuerte. Digamos que en este sector ustedes no están solos, hay varios competidores. A mí me gustaría escuchar de usted cómo Litio se diferencia de los demás. En este momento, digamos que viene evolucionando el ecosistema muy fuerte. Podemos ver que nacen jugadores y cada día están haciendo más empresas que son similares a Litio, pero algo que nos ha diferenciado muchísimo a nosotros es cómo nosotros logramos traer cosas complejos a una persona para que lo consuma de la forma más rápida posible. Y eso, por ejemplo, pues antes no, que un exchange, tú puedes acceder a dólares digitales a través de un exchange, Binance, en Bitso, en cualquier otro, pero el que tú pudieras desde una aplicación con 3 clics dar una cuenta que fuera súper fácil de utilizar y que por detrás sí están toda la parte de stablecoins y en cómo nosotros con la tecnología conectamos para que puedas acceder a todos estos productos, termina siendo, digamos, algo que a Liquid Super se le ha facilitado. Como tú puedes traer y poder recibir rentabilidad de una forma con un solo clic, en vez de tú, no sé, irse a cualquier fondo de inversión a intentar de abrir las vainas, esa facilidad y estar constantemente lanzando esos nuevos productos ha ayudado a que nosotros podamos estar siempre, digamos, como en la vanguardia o adelante para que las personas puedan sacar lo más complejo de la forma más fácil y beneficiarse. Eso para nosotros ha sido algo que nos ha ayudado a mover muchísimo. Obviamente el tema de, pues, el posicionamiento de marca, en cómo nosotros estamos adquiriendo usuarios, muchas cosas, pero yo creo que principalmente lo que ha diferenciado Litio es por un lado esa parte y segundo también toda la infraestructura bancaria y financiera que hemos construido, donde hemos logrado rentabilizar el negocio y tener un negocio con unos márgenes muy saludables al poder conectar diferentes jugadores y entender cómo hacer esa orquestación de transacciones dependiendo pues de qué tipo de transacción sean para saber qué tipo de rieles utilizar y cómo nosotros podemos con esta infraestructura poder llevarlos al usuario final de la mejor forma más eficiente. Todas esas eficiencias junto también a la facilidad han sido yo creo que dos puntos que siempre nos han caracterizado y por eso nos han mantenido en la punta de esta carrera. Algo importante también es que ustedes no solo han emprendido y no solo han trabajado, sino que ustedes también se han formado y se han educado. Por ejemplo, particularmente usted no solo estudió en el CESA, sino que usted también ha tenido orientación en Stanford, usted fue a Y Combinator, usted hizo cursos en Reforge. Como, ¿cuáles cree usted que son esos aprendizajes más importantes que usted pues tuvo en estos lugares y que le han ayudado a llevar a Litio al punto en el que están hoy? Yo creo que pues comienzo por Reforge, que Reforge es esta comunidad donde dos VPs de growth muy importantes de las industrias de tecnología, el de HubSpot y el de Uber, crean un curso donde explican los fundamentales, digamos, de growth y de diferentes pilares de startups y lo logran tecnificar de cierta manera que uno lo pueda aprender como un curso universitario. Y eso me hizo a mí desbloquear, digamos, entenderlo, porque uno muchas veces en una startup está, pues no hay nada creado, entonces muchas cosas pues no se han tecnificado en ese momento. Entonces entender, digamos, los fundamentales de crecimiento, de growth, de producto, de diferentes piedras angulares de la tecnología y de una startup, fue algo pues que me ayudó a abrir mucho la perspectiva para entender qué sí es y no asumir tanto. Uno muchas veces está intentando reinventar la rueda, pero es cuando la rueda ya está inventada y uno simplemente rueda con eso. A nivel, digamos, de Y Combinator, pues mucho aprendizaje de la cultura, ¿no? De velocidad de entrega, de cómo uno hablar con los usuarios, de obsesionarse con el problema del cliente, de hacer cosas que no escalan, sino entregar valor sin tener que hacer tecnología y seguir escalando. Y pues sí,
pues, digamos, muchos aprendizajes que pues todos están en la página de ellos creo que se llama Startup School, donde pues habla mucho de sus fundamentos para cualquier persona que quiera aprender o familiarizarse, pues pueden entrar a la página de YC. Y en Stanford también, digamos, fue un programa que pasé este año que se llama Elban, una comunidad de CEOs y founders latinos mejorando el ecosistema, donde tuve el placer de poder haber ido a clases en Stanford con profesores pues bastante interesantes que llevan décadas allá. Y me sorprendí gratamente porque yo he sido siempre muy alérgico a hacer MBAs o pagar unos cientos de miles de dólares para ir a que le enseñen algo versus uno montar una idea y que te paguen $500,000 Y Combinator y que la puedas ejecutar y aprender, ¿no? Soy mucho más desde esa teoría, desde la práctica más que la teoría, pero que positivamente sorprendió en cómo ellos también tienen de amaestrado las diferentes como clases que le pegan, digamos, de cómo levantar plata, mecanismos de deuda, etcétera, que pues uno aprende en este tipo de cursos y queda mucho más claro, porque uno pues sí, lo va leyendo y uno pues en internet hay muchos blogs, etcétera, o uno por la práctica le toca, hey, cómo funciona un safe, que es la forma como uno, digamos, levanta plata antes de cualquier cosa, pues que es un mecanismo muy fácil para poder recibir inversión. Pero ya después cuando te lo explican todos los mecanismos, etcétera, pues un ejemplo, pues termina uno entendiendo que, ok, sí, ahí, pues por algo son una universidad, se dedican a enseñar, ¿no? Entonces me sorprendió gratamente y saqué pues puntos para poder replicar, aplicar desde la parte cultural, desde la parte de pues financiera y desde la parte también de creatividad. Entonces, pues es como uno está estimulando, ¿no? O sea, lo mismo que también uno, pues en X o en cualquier red social que uno va a tener consumiendo contenido que te ayuda a conectar puntos. Pero principalmente eso, digamos, como que eso depende de uno también, ¿no? O sea, uno puede hacer un curso y pues si uno no pone atención, pues no va a aprender nada. O puede que uno le toque un curso flojo, pero le tocó al lado y el de al lado se vuelve el co-founder y termina, o sea, entonces, pues, mis tres experiencias fueron pues bastante positivas en ese sentido. Cristian, quiero que ahora nos hable un poco de su visión sobre el ecosistema startup, quizá con un poco de enfoque en fintech en Latinoamérica. ¿Cómo ve el ecosistema hoy en día? Lo veo desarrollándose muy, muy rápido. O sea, acá digamos un dato curioso. Cuando nos pasamos a YC en el batch de Winter 23, que eso fue enero a abril en año 2023, eso en noviembre ya salió OpenAI y fue el boom de AI. O sea, literalmente todo el mundo haciendo SaaS, AI o AI para SaaS, algunas otras cositas. Y las 12 empresas que pasamos de la TAM, todas eran fintech. Entonces ahí es donde, pues digamos, por ejemplo, YC está viendo de que la oportunidad todavía está gigante de hace 2 años en lo que está pasando, digamos, en Latinoamérica, de Uruguay, México, Brasil, Colombia, República Dominicana. Entonces uno veía que había mucha oportunidad. Y eso pues se está materializando hoy en día con todavía muchísima oportunidad en el sistema fintech, en el ecosistema fintech, por lo menos. Venimos de unos años difíciles donde levantar, digamos, capital ha sido bastante complejo para empresas para comenzar seed round, pre-seed, series A. Vimos algunas series B, por ejemplo, pues que se están materializando, pero para los early stage y series A está muy seco el ecosistema. Y vemos que ahorita, digamos, en los últimos 6 meses, 7 meses ha venido mejorando muchísimo para esta fase. También hay mucho más liquidez en el mercado. También en su momento cuando Trump llegó fue pues un, un indicador de que va a haber pues mucho más foco en la economía. Pues podemos ver, el S&P está disparando, obviamente pues llevado principalmente por las de Big Tech, pero ahorita hay mucho más movimiento en el ecosistema y la empresa de la TAM está levantando más plata, lo cual pues es traer para poder desarrollar y me fascina cuando una empresa basada en Latinoamérica levanta plata, pues quiere decir que va a contratar más personas en la TAM, va a desarrollar y viene como toda esta segunda banda de emprendedores o tercera o cuarta, como lo que pasó con Rappi, que Simón, Sebastián y Felipe pues trajeron una cantidad de plata y después empezaron pues todos esos, pues Fruana, Tool, Celia, On Top, o sea, una cantidad de emprendimientos, Muni, que pues obviamente no todos han sido exitosos, pero pues al fin y al cabo siguen trayendo muchísimo valor
al ecosistema o pues a Latinoamérica. Entonces yo veo que es un momento, siempre es un buen momento para emprender. Hay momentos más difíciles por el tema de la facilidad de acceder a capital, pero lo que eso hace es que nos volvamos los emprendedores muchísimo más creativos y más scrappy, ¿no? Como más frugales y que logremos hacer más con menos. Entonces lo que digamos yo estoy viendo ahorita donde la oportunidad es gigante y motivaría mucho a las personas a intentarlo. Obviamente hay bases que uno necesita solidificar antes de, o pues no siempre, alguna gente las solidifica durante el emprendimiento, pero pues el emprendimiento obviamente no, o sea, cualquiera puede emprender, pero el emprendimiento no es para cualquiera. Es como digamos el dicho. Entonces no, yo lo veo que está creciendo. Hay también, digamos, aceleradores como Pigma, que se enfoca en fintech para Latinoamérica, donde pues están ayudando a founders que quieren empezar a montar cosas en fintech para abrirles los caminos con fondos también y como esos first steps, porque uno muchas veces dice, como comienzo. Entonces, aceleradoras también, Ycito, ayudan muchísimo a crearte esos fundamentales, pues como para empezar a crecer con esa casa más sólida, ¿no? Entonces, un gran momento ahorita, muchísima oportunidad, tantas vainas para hacer, no solamente en fintech, sino en agro, en energía, hasta en retail, en todo lado hay muchas cosas por hacer. Y ahora, pues con el boom de AI, lo único que hace es que facilita la forma en cómo uno puede generar más valor más rápido. Entonces, yo creo que en esta etapa de la historia va a haber mucha creación de riqueza generacional como el boom del punto .com que hubo en ese momento, creo que ahora es mucho más agresivo, porque es mucho más accesible para todo el mundo y pues va a haber muchas más oportunidades. Y pueden ser problemas aburridos, pero los problemas aburridos que uno resuelve son los que nadie quiere resolver y es donde más oportunidad hay. Entonces yo sí veo que hay muchísimas, sí, para no repetirme, pero demasiadas cosas por hacer. Oiga, yo la verdad pienso exactamente lo mismo. Y creo que digamos que dentro de este ecosistema usted mencionó algo clave y es el levantamiento de capital. Y ustedes han levantado capital, entonces tienen la experiencia haciéndolo. Y por eso me gustaría preguntarle, mucha gente quiere levantar capital, pero ¿cuáles son como quizá esos errores más comunes que usted ha visto que muchos founders cometen a la hora de levantar capital y cómo no cometerlos? Yo creo que mucha gente comete el error de que cree que levantar capital es algo imposible o que si uno no tiene contactos no lo puede hacer. Es un proceso de venta, tal cual como cuando uno está buscando clientes, uno está buscando ángeles inversionistas o fondos aceleradoras y es simplemente tocar las puertas. Y hoy en día es muy fácil por páginas web, por LinkedIn o por la gente del ecosistema para que lo presente. Eventos, hay 24/7 eventos en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, que están sucediendo en otros lados. Entonces yo creo que el error más común es asumir que es difícil, obviamente no es fácil, o pues toca hacer trabajo para, pero siempre comenzar y acercarse al ecosistema, hacer preguntas, conectarse, conseguirse mentores. La gente está muy abierta a trabajar o ayudar a apoyar el ecosistema. Yo personalmente apoyo muchísimo el ecosistema, em, porque pues yo también estuve en esa etapa donde uno no sabía cómo comenzar y gracias a muchos mentores que he tenido, he logrado salir adelante. Entonces me gusta también, pues no es que yo pueda mentorear en todo, pero dentro de las cosas que pues, me buscan mucho, poder retribuir al ecosistema me parece clave. Entonces, creo que es más como ese tabú de no levantar capital, ¿no? Es simplemente, pues uno puede levantar capital, uno, si tiene el tío que está forrado, uno puede ir a él, uno no tiene que ir a un fondo, porque al fin y al cabo el capital es un recurso para tú poder, pues, validar tus tesis y montar el negocio y seguir avanzando. O puedes coger a tus 40 amigos de la universidad, que cada uno te ponga $1.500 y ya levantaste un ticket de presemilla para poder empezar a montar algo. Em, entonces hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero al fin y al cabo es entender y cuestionarse muy bien para qué va a levantar capital. Mucha gente no, es que va a levantar capital voy a levantar $10 millones de capital. Es como, ok, ¿para qué no? Tenía. Versus, hey, es que va a levantar $75.000 porque con $75.000 en los próximos 6 a 12 meses puedo montar una vaina para poder desbloquear la próxima fase y seguir escalando, ¿no? Entonces, verlo también desde la perspectiva no de abajo hacia arriba, sino de, no, es que levantar para, sino, ok, necesito llegar allá, lo descompongo y para llegar allá necesito llegar a estas fases y cada una de esas fases se cumplen con estos logros, esos logros necesito tanta plata para lograrlos, ¿no? Que es una forma de como poder justificar, porque el
90% de las veces que hablo con founders que están en una etapa muy temprana no saben cuánto ni para qué. Y es algo que yo creo que eso también le pega mucho al ecosistema en LATAM, donde gente en Estados Unidos, en Europa, no, es que necesito esto para ta, 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 y lo justifica muy bien. Entonces, la claridad te ayuda a ti a entender para qué y eso te ayuda a ti traer o justificar mucho más fácil el lanzamiento y pues cuando estás claro, te lo dan. Y hablando de claridad, quiero que usted nos dé más claridad o su visión sobre lo siguiente. Y es que el ecosistema financiero yo creo que se está transformando como nunca antes en la historia. Digamos, la incorporación de blockchain, cripto, finanzas descentralizadas y muchas más cosas están cambiando las reglas de juego. Me gustaría que usted nos hablara un poco, usted que ha estado tan metido en estos temas, cuáles son como esas tendencias principales que usted ve que están marcando la parada en el sector financiero en general y cómo usted ve que esto va a revolucionar el sector financiero en Latinoamérica y cómo también lo afecta a usted en litio. Yo creo que son tres principales en este momento. El primero, Open Banking. En este momento creo que la data se vuelva de los usuarios y no de las entidades cerradas. Va a ser un golazo y le va a beneficiar mucho al usuario final, porque va a poder acceder a crédito, va a poder hacer muchas otras cosas donde se pueda apalancar con toda su información financiera. Entonces yo creo que el Open Banking va a ser algo impecable. Eh, Segundo, la parte de blockchain. El blockchain ayuda a optimizar o ser mucho más eficiente el movimiento de activos y la forma en cómo las personas interactúan con productos financieros tal cual como lo está haciendo. Entonces yo creo que pues ahorita que pasó el Genius Act, que es la ley que va a ayudar a, o pues que impone regular a los jugadores que emiten stablecoins, le da una seguridad a los usuarios. Al fin y al cabo, la regulación, pues hay una garantía. Esa garantía, pues hace que el riesgo se disminuya, entonces hace que haya más confianza. Eso beneficia muchísimo a todo el ecosistema en Latinoamérica, porque pues pasa la teoría de juegos, ¿no? Que el jugador más fuerte hace algo, entonces pues todos lo siguen. Entonces pues vamos a ver cómo hace esa cascada para que haya, haya esa nueva etapa para ese tipo de productos. Y el tercero es inteligencia artificial, indudablemente. Inteligencia artificial está generando unas eficiencias y unas velocidades para bien o para mal, también el fraude o la capacidad de tú prevenir fraude o la capacidad de tú hacer procesos, conectar procesos, crear código, está avanzando a toda una velocidad muy rápida, donde no sé qué va a pasar en los próximos años porque pues es una locura la velocidad. Antes uno veía como cambios relevantes cada, no sé, 2 años, después cada 6 meses, ahora es como cada 2 días están sacando unos modelos y cosas más rápidas, más eficientes, impresionante. Y estar, digamos, en la vanguardia, uno estar sabiendo qué es lo que pasa cada uno, cuesta mucho tiempo y foco. Entonces pues siento que va a haber unos cambios estructurales mientras se das de cuenta que el cambio viene así exponencial y ahora nada ya pues se va estableciendo, digamos, como con el internet, lo que pasa, pero no sé si en la curva de la exponencialidad estamos comenzando o estamos por acá en la parte de maduración, de escalonamiento, la parte de maduración. Yo creo que está comenzando todavía. Entonces todavía no sé qué esperar, la verdad. Obviamente hay muchas hipótesis, pero sí estamos viviendo una etapa muy, muy chévere, muy interesante para pues, la humanidad en general, no solamente fintech, sino en todo. Oiga, yo creo que también me cuestiono eso todos los días, preguntas que no me dejan dormir en la noche. Vamos a pasar ahora a una parte muy interesante y es una parte de hábitos, porque yo creo que pues la vida es una integralidad y sé que usted es alguien que este tema realmente le ha apasionado. Me gustaría preguntarle cuáles son esos hábitos no negociables en su vida. Bueno, los hábitos no negociables en mi vida, hacer ejercicio, dormir bien, el poder tener tiempo para mí, digamos que pues 1 hora al día de yo veré qué hago. Debo, o sea, tener esa libertad de tiempo, creo que es demasiado importante. Hablar con mi familia todos los días. Em, el, la alimentación es algo muy clave. Entonces, por ejemplo, todos los días mínimo me voy a comer 100 gramos de proteína. No es que me vaya a comer un pedazo de carne 100 gramos, sino 100 gramos de la macroproteína, para poder garantizar pues que mi esqueleto muscular va a poder estar firme y es lo que pues al fin y al cabo ayuda mucho con la longevidad. Y utilizo mucho este aparato, el Whoop. Después les dejo ahí mi link de referido, no mentira, pero
pero este aparato da muchos insights para saber uno cómo está durmiendo, qué tanto está uno haciendo ejercicio, cómo está tu VO2 max, que es, digamos, a nivel de tu capacidad cardiorrespiratoria y termina dándote muchos inputs para tú poder ir ajustando tus hábitos. Entonces, respirar, ¿no? Respirar, inhalar, hacer box breathing, 4 4 4 4, inhalas, mantienes, exhalas, mantienes. Son cosas que ayudan a ti a mejorar. Entonces, al fin y al cabo, los hábitos, ¿para qué son, no? Porque los hábitos son esos comportamientos automáticos que para ti te van a ayudar a, para bien o para mal, a ser mejor o peor. Comes todos los días una hamburguesa, pues estás siendo todos los días un 1% peor y esa vaina al final, pues estás a terminar obeso o con paro cardíaco o pues con problemas. Versus, hey, todos los días estoy comiendo o tomándome el batido verde, todos los días te va a ayudar un poquito y eso uno no se da cuenta. Es igual que leo 5 páginas al día. Si leo 5 páginas al día son 1500 páginas al año o más, que eso terminan siendo 8 o 10 libros. ¿Cuánta gente se está leyendo ahorita 3 libros al año? Muy poca. Entonces son esos hábitos, son los pequeños comportamientos que van a ayudar a que uno sea un poquito mejor. Entonces por eso yo protejo mucho la parte física, la parte pues, la física de salud, de alimentación, de deporte, la parte mental también de aprendizaje, de tranquilidad en Mindspace y también la parte espiritual de la parte de meditación, la parte de poder conectar uno pues también con la naturaleza, de estar uno pues mucho más interno que se ha perdido mucho y quiero traer muchísimo para allá porque uno escucha, no, ese es un robot. No, o sea, hay veces donde uno deja de descuidar los hábitos y de nada uno se engorda un poco, está durmiendo mal, o sea, no es algo que uno dice, lo hago todos los días, o sea, lo hago en ese momento, digamos que estoy muy juicioso, el 99% de las veces lo estoy haciendo, pero hay momentos donde uno la nada está viajando, tiene mucho trabajo y empieza uno a desguarambilarse, ahí es donde entra el balance. Entonces es complejo, pero es algo que donde uno pierde el hábito, que uy, perdió el hábito, es duro, ¿no? Está el hábito de cepillarse los dientes, todas las cosas, pero estoy hablando más con esos hábitos que lo ayudan a uno progresar más dentro de lo que uno quiere. Y por ejemplo, yo quiero poder vivir muchos años con mucha calidad de vida para poder extender, digamos, la vida, pues en el sentido de la curiosidad, poder disfrutar, aprender nuevas cosas, y conocer nuevas experiencias. Entonces, por eso, o sea, si yo puedo ir 120 años bien vividos, firmo ya, pues, pero pues uno tiene que maximizar la probabilidad con los hábitos para poderlo, pues, hacer poco a poco, poco a poco. Y me gustaría ahora preguntarle sobre su faceta como inversionista. Entonces, ya nos ha hablado mucho sobre cómo su fascinación por el mundo cripto, Bitcoin, stablecoins, pero ¿en qué invierte Cristian? Yo me he enfocado principalmente en activos más, bueno, no más líquidos, porque bueno, o sea, yo digamos en finca raíz no he invertido, no me he metido, no he querido enterrar todavía plata, pero no tiene que diversificar. Yo he invertido principalmente en cripto, Bitcoin, por ejemplo, Ethereum, Solana, Cardano, como diferentes tokens, principalmente Bitcoin, porque le creo mucho a la tesis de Bitcoin. Por otro lado, también mucho en empresas o emprendedores que están montando diferentes startups o pues principalmente empresas de tecnología en Latinoamérica, también en la bolsa. Creo que es muy importante uno, pues así, no sea uno que haga day trading o invertir en ETFs, el S&P 500, Magnificent Seven, las de semiconductores, o sea, como entender uno cómo puede diversificar un poco, porque es muy clave, uno debe estar diversificado, entonces uno no tener todos los huevos en la misma canasta, pues es claro, la ley básica de la diversificación, y es como digamos principalmente donde yo pues más conozco y pues por donde yo más me muevo. Pues sí, esos son digamos como los principales puntos donde me he metido. Quiero que ahora pasemos a una parte muy interesante del podcast y son preguntas de seguidores y también algunas preguntas rápidas. Entonces, la idea es como responderlo lo más rápido que se pueda, pero igual respondiéndolo como usted lo quiera decir. Entonces, la pregunta de seguidores que me pareció muy importante fue la siguiente, y es, ¿cuál es la regulación que tiene litio y pues cómo le da como seguridad al usuario? Perfecto. Nosotros estamos regulados por las super sociedades. Em, Nosotros estamos respaldados por Circle, que es la empresa que emite el USDC. Ellos acaban de salir a la bolsa hace unas semanas, un caso de éxito total, donde al ser partners de ellos, pues utilizamos su infraestructura y lo ofrecemos y le traemos, digamos, toda esa supervisión, perdón, que tienen en Estados Unidos y en cómo ellos manejan sus activos.
se lo trasladamos directamente pues al usuario porque nosotros recordemos que intermediamos en pues para que la gente pueda acceder a sus activos digitales y también cuando pues, los invierte como mencioné antes, pues nosotros intermediamos para que las entidades que pues tienen todos los sellos regulatorios o todos los sellos de supervisación y de transparencia, los usuarios puedan pues minimizar básicamente cualquier riesgo que puedan tener asociado. Vamos a, Y pues también nosotros estamos constituidos en Estados Unidos, en Colombia, o sea, pues está toda la entidad detrás que claramente pues pone la cara. También al ser partners de Mastercard, pues tenemos todo ese due diligence que nos hicieron para pues poder ser partners, no cualquier persona puede ser partner de una franquicia de estas. Entonces, pues digamos, tenemos los estándares de seguridad y y de y de calidad que pues necesita una empresa de estas para poder básicamente ofrecer un servicio de estos. y ahora vamos con las preguntas rápidas. Una decisión que cambió tu vida. Emprender. Un error caro que hoy agradeces. Hoy un programa de referidos que lanzamos en Value y nos hackearon y perdimos cientos de miles de dólares. Pero agradezco porque pues la experiencia de no, de poder crear esos tipos de sistemas y entender muy bien cómo uno puede prevenir hackeos. Un libro o recurso que recomendarías a cualquier persona. Cómo ganar amigos e influenciar personas. La mejor lección que te dio Y Combinator. Do things that don't scale. Una persona que te inspira y por qué. Cristiano Ronaldo. Una persona que sin ser el más talentoso, a punta de disciplina y de carácter sacó y se volvió uno de los mejores de la historia, no solamente como futbolista, sino también como empresario y como en todos los ángulos. Y es una persona que contra toda probabilidad, aún hoy en día, ha logrado cuidar su templo, pues su cuerpo y su mente de una forma en que sigue a los 41 años jugando en primera pues en el mundo, obviamente pues en una liga no tan competitiva, pero es una bestia, es la disciplina en persona. Sí, me parece absurdo lo que ha logrado. Gran respuesta. Un consejo brutal para un joven emprendedor. Just do it. Y, ojo con esta es la de la casa. Una pregunta que nunca le hayan hecho, pero que usted siempre ha querido que le hagan y que en este momento va a responder. Una pregunta que yo me hago constantemente, pero creo que nadie me la ha hecho. Y yo la hago bastante y es, ¿de qué me arrepentiría yo cuando tenga 90 o 100 años mirando hacia atrás? Siempre comparo estos dos viejitos, ¿no? El típico viejito como el viejito que está feliz y sonriente y que ama a sus nietos y que está así súper parchado. O el viejito como el de Up, que es obviamente como rabia o remordimiento o arrepentimiento. Y claramente uno quiere ser el de allá, ¿no? Entonces es cómo yo maximizo la probabilidad de ser ese viejito, ¿no? Haciendo una ingeniería inversa de lo que hago hoy en día, cómo me lleva a que el camino a que sea cuál de los dos viejos. Y es como yo actúo, digamos, hoy en día. Entonces, por ejemplo, cuando fue, uy, ¿será que renuncio y me dedico a emprender? O me quedo en el rat race trabajando como empleado donde, uy, soy gerente y me está yendo bien y el estatus. Y dije, ok, cuando tenga 100 años y me voy a arrepentir de haber renunciado y haber intentado mi sueño, y si en el peor de los casos me volvía y volvía, o nunca haber renunciado y haberme quedado en ese camino. Instantáneamente, ya, renuncio. Entonces son ese tipo de preguntas las que uno se debería poder responder y me gusta hacerlo de esa manera y lo llevo así hasta ese extremo. Gente, algunas preguntas no son tan fáciles. Pero, hey, me voy a arrepentir en ese momento de quedarme en Bogotá o irme a viajar por el mundo de siendo nómada, pues no viajando, sino trabajando en diferentes partes. Compro el tiquete, me voy. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer en este momento, no tengo compromisos, digamos que hijos o cosas que me aten. Y mi novia le encanta también entrar. Entonces, hey, ¿cómo podemos irnos y salirse un poco de la zona de confort? Porque lo que me va a acordar, muchas veces uno dice, no, es que el trabajo y cuando yo sea grande, me acuerdo también pues que hace poquito estaba yo en Pereira trabajando y ya llevan mis papás, ellos tenían que hacer algo en el concesionario que arreglar el carro. Y me llamó mi mamá como, hola, vamos a estar en Pereira, ¿quieres almorzar? Y yo le dije, uy, no, estoy ya de reuniones, pero pues ahora igual viene a una hora y media.
pues que cerca, ¿no? No es como, y no, pues voy a seguir, no los veía hace como 2 semanas y bueno, y de la nada cuelgo y digo, uy, no, o sea, me va a importar una reunión con un desconocido que, pues, o sea, sí, pero la puedo reagendar, o si mis papás les llegara a pasar algo ahorita volviéndose a la vía, me va a destruir, voy a ser el viejo furioso, pues. Y de bueno, no, mentira más, vamos y pues almorzamos, entonces son como esos pequeños, sin obviamente uno aferrarse a que no, es que YOLO, you only live once y toca, pero sí me ayuda mucho a moldear, ok, y me facilita mucho la toma de decisión en la vida hacia dónde tomar las cosas. Gran reflexión, gracias por compartirla. Vamos ya con el cierre. Y en este cierre quiero que hablemos un poco como del legado y las lecciones finales que queremos dejar. Y yo le quiero preguntar lo siguiente. Si usted tuviera que recopilar toda su experiencia en emprendimiento de toda su vida en un solo principio o en algún concepto filosófico, ¿cuál sería? Todos los días es el día cero. Y es porque hablamos como si yo hubiera tenido una experiencia extensa, etcétera, y pues, o sea, sí, llevo más de una década en esto pero me siento un novato absoluto en muchas cosas donde todo es día cero, tengo que estar aprendiendo, tengo que estar resolviendo cosas, tengo que tener esa mente de principiante o de humildad para poder seguir trascendiendo. Entonces yo creo que uno con ese gorro, no solamente aprendiendo, sino en la vida, te ayuda a ti a estar evolucionando y no decir, no, si yo ya me las sé todas. No, es que yo bajar de hacer eso porque ya es fácil, etcétera. Eso yo creo que es la mentalidad de que uno debería tener siempre en todas las cosas. Si usted tuviera una cartelera gigante en Bogotá, pero que cualquier persona de Colombia, de Latinoamérica, incluso hasta en Alemania la pudieran leer, ¿qué diría? No supongas. ¿Qué significa para usted el éxito? ¿Cuál es su definición de éxito? Ayer en la gala le pregunté eso a Carlos Vives, en la Endeavor, que estaba con Simón Borrero, y, y reflexioné porque escuché muchas veces que mencionan la palabra éxito. Y en ese momento reflexionando, pues cuando le hice la pregunta de qué era el éxito para él, cuando comenzó la carrera o cuando, pues ahorita en día que pues ha hecho una carrera espectacular, me hice esa pregunta de, ok, y mi conclusión es obviamente de el éxito va mutando, ¿no? Lo que uno piensa que es éxito a los 5 años, cuando el éxito es tener, no sé, el deck de Pokémon y uno ya se puede grabar o el Nintendo, versus cómo va evolucionando en los últimos años. Entonces, para mí, digamos, el éxito, sin importar si ahorita tengo 33 o 70, 80, 100 años, yo creo que va a ser estar pleno. Y el estar pleno es, si mañana me muero tranquilo, me quedo con muchos pendientes. ¿Y qué estoy haciendo para yo esos pendientes que tengo, poderlos chequear? Y los pendientes es cómo estoy yo creciendo constantemente, cómo estoy yo estimulando y desarrollándome, como esa capacidad de estar evolucionando, de no tener arrepentimientos, conecta con lo que dije antes. Entonces el éxito para mí es uno poder estar disfrutándose el camino y que si el camino se acaba mañana en algún momento, pues se acabó, pero fue un camino muy bonito que uno pudo trazar. No importa si uno hizo millones o miles de millones o nada o deudas, si uno disfrutó el camino y fue feliz y fue pleno, y para eso para mí es los pilares fundamentales de la vida que pues mencioné antes estén balanceados y estén tranquilos, sin arrepentimientos. Obviamente van a haber arrepentimientos, pero que no te peguen tan duro que no te puedas perdonar. Eso para mí termina siendo el éxito y seguramente van a haber eventos que van a cambiar mi vida en las próximas décadas, pero considero que pues podría seguir llamando éxito si lo sigo haciendo en las próximas décadas. Entonces eso sería, digamos, el éxito para mí. Cristian, realmente que yo le quiero agradecer enormemente por haber aceptado la invitación de participar en el podcast de la Academia del Éxito. Y antes de finalizar, le quiero pedir dos grandes favores. El primero es que tenemos una tradición en el canal y es que este es un cuaderno que me dieron hace ya 9 años, en donde yo recapitulo historias y grandes como mensajes o reflexiones. Entonces, una vez finalicemos el podcast, me gustaría contar con un mensaje que usted le quiera dar al mundo y dejarlo acá plasmado para que lo podamos compartir. Y lo segundo es simplemente preguntarle si hay algo más, algún mensaje final que le gustaría dejar a la audiencia antes de finalizar el episodio. Como el podcast se llama La Academia del Éxito, creo que muchas veces uno como persona se fija en lo que uno considera que es éxito por las otras personas y genera mucha envidia. Y empieza a ver, no, es que esa persona llegó por ahí, y empieza como, no, es que es exitoso y yo soy un fracasado y a mí no. Entonces,
buscar muy bien, cada uno está en su camino y uno debería compararse con el uno de antes. Y muchas veces va a ser difícil hasta uno compararse con el uno de antes porque antes uno tenía, no sé, un físico que te permitía correr 50 kilómetros. Ya después te vuelves más viejo, humildemente pues ya no vas a poder hacer eso. Entonces también te frustra. Entonces tener mucho cuidado con las comparaciones del éxito de los demás o de tú como persona y entender cuáles son los nuevos éxitos que puedes tú generar, porque eso puede generar mucha frustración y lo he visto y le ha pasado a uno, no es como, uy, puta, no, es que este man a los 22 años era esto y es como, o sea, ¿qué fue lo que acabo de decir? Entonces sería, digamos, como mi recomendación de no enfocarse en los demás, sino uno enfocarse netamente en uno para poder abrazar ese éxito y no tiene que ser monetario, no tiene que ser netamente espiritual, no tiene que ser amoroso, o sea, el éxito se puede componer de muchas cosas y es subjetivo. Entonces, pues disfrutárselo en vez de uno volverse un esclavo al fracaso. Oiga, realmente que muchas gracias, gracias por haber participado. Debo admitir que cuando estuve revisando todo lo que pude encontrar de su historia, quedé muy impresionado. Hace mucho tiempo que quería tener esta conversación, entonces de verdad, gracias por haberla pues brindado acá en el espacio del podcast y le deseo muchos éxitos, no solo en litio, sino realmente en todas las aventuras en las que usted emprenda en su vida. Muchas gracias por el espacio, Santiago. Placer. Sabía que te ibas a quedar hasta el final y me alegra que te haya gustado el episodio. Es por eso que no te olvides suscribirte en el canal y por favor déjanos un like, un comentario de qué te pareció y ayúdanos a compartiendo este contenido. Recuerda que con estas acciones tuyas vamos a poder traer a los mejores invitados y crear el mejor podcast de toda la región. Nos vemos en el siguiente episodio.